Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, transmitimos por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. Además, estamos transmitiendo por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del IPTK en Sucre. Qué dura se ha puesto la vida, sobre todo cuando hay que ir al mercado o hay que pagar las cuentas. La gente ha empezado a prescindir de algunos alimentos básicos como la carne o a sustituirlos por otros alimentos porque los precios han subido en el último tiempo. La inflación oficial se ha situado en 13.2% en los últimos 12 meses. Sin embargo, la pregunta es, ¿en cuánto está la inflación de los alimentos? ¿Y cómo afecta esto a la vida de las familias? Ya tenemos listo a nuestro panel, pero antes quiero darle la bienvenida a mi compañera Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de la fecha. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Hoy, como cada jueves, les traigo el resumen de las noticias más importantes de la semana publicadas en nuestro portal web sumandovoces.com.bo. Caso Nadia. Diversas organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de periodistas expresaron su indignación por la muerte de una joven periodista que se quitó la vida luego de haber sido violada y no haber encontrado justicia. Se trata de Nadia, una joven profesional de 25 años que, según la denuncia ante la Fiscalía, fue violada en septiembre del año pasado por Álvaro, un fotógrafo que poco antes había sido su compañero de trabajo en un periódico de La Paz. Ley del agua. Distintas organizaciones sociales, líderes indígenas y comunidades de La Paz, Oruro y el norte de Potosí, apoyados por la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, trabajan en una propuesta de ley de protección del agua. Pretenden que el recurso hídrico sea reconocido como sujeto de derechos para que goce de mayor protección, principalmente frente a la contaminación minera. La iniciativa será presentada a los candidatos que postulen a la presidencia esta gestión y a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Riesgo ambiental. El consultor internacional en sostenibilidad, Jack Matijasevic, advirtió sobre el grave riesgo ambiental que representan 4 diques de colas en Potosí, cuya falta de mantenimiento y control podría derivar en un colapso con consecuencias devastadoras para la región, tal como sucedió en una población de Yayagua, donde 2 personas murieron producto de una mazamorra. Respuesta de periodistas ante las amenazas de Kailasa. La Asociación Nacional de Periodistas y las 9 asociaciones departamentales de periodistas del país expresan su absoluto rechazo y condenan las amenazas y amedrentamientos por parte de representantes del autodenominado Estado de Kailasa contra varios medios de comunicación bolivianos, entre ellos Brújula Digital, Sumando Voces y El Deber. Asimismo, exigen cesar la acción intimidatoria en contra de los periodistas. Crisis económica. De acuerdo con un estudio del CETLA, la crisis económica que vive el país por el fin del ciclo rentista del gas no impacta por igual a todos los departamentos y regiones del país. La región amazónica, por su ubicación geográfica y su débil infraestructura vial, se ve más afectada. Sin embargo, la atención mediática se centra en lo que acontece en los departamentos del eje central, dejando de lado la situación que viven varios sectores económicos y fundamentalmente los trabajadores asalariados e independientes en la Amazonía boliviana. Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok nos encuentran como sumando.voz. Muchas gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Ahora quiero dar la bienvenida a las personas que integran nuestro panel. Está con nosotros Enrique Ormachea. Él es investigador del CEDLA y tiene, hablábamos hace momentos, una visión holística sobre la realidad boliviana. Bienvenido, don Enrique. Buen día, Mary. Un saludo cordial a su audiencia. Y un Muchísimas abrazo. gracias. Gracias. También está con nosotros Fernando Romero, un analista económico. Él es presidente del Colegio de Economistas de Tarija y está haciendo un seguimiento muy cercano a los datos macroeconómicos del país. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás, Mary? Gracias por la invitación a tu programa y también un saludo cordial desde Tarija, Enrique. Gracias. Muy bien, quiero invitarles a ambos a ver unas láminas que nos hemos preparado, que nos ponen en el contexto del tema del que vamos a hablar hoy día.
Bueno, veamos, este mapa ha sido preparado justamente por Fernando Romero y nos muestra cómo está la inflación en la región. Fíjense ustedes, al centro está Bolivia con 13.2%, pero hay otros dos países que están peor que nosotros. Veamos cómo está ese ranking en este cuadro. Venezuela, 117% de inflación. Argentina 66.9% y Bolivia con 13.2%. Todos los demás países que se incluyen en este cuadro, como ustedes pueden ver, tienen cifras de un dígito. Pero les comento que en las últimas horas ha salido un informe de la Defensoría del Pueblo que ha hecho un monitoreo sobre los precios en el país. Y fíjense qué dice este monitoreo, que en los dos últimos meses, en febrero y en marzo, la carne ha subido 50% en 7 departamentos. Pero además nos presenta este informe de la Defensoría del Pueblo otros datos también que nos parecen importantes. Lo que ha hecho esta institución, que hace un seguimiento a los derechos de las personas, es hacer un monitoreo en los últimos 8 meses, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, y ha establecido que el kilo de la carne de res pulpa especial ha subido en 53% en Trinidad, 50% en Oruro. El kilogramo de carne de res molida corriente ha subido en 66% en Trinidad, 56% en La Paz, 53% en Cochabamba. Y el kilogramo de carne de pollo ha subido 60% en Sucre, 53% en Tarija y Santa Cruz. Tenemos un cuadro más que nos muestra qué ha pasado con otros productos. Por ejemplo, nos dice la Defensoría del Pueblo que la azúcar granulada ha subido hasta en 122% en Cochabamba y ha sido el producto más inflacionario. La harina de trigo blanca a granel ha subido en 68% en Oruro y en 38% en el Alto. Como verán, amigas y amigos, los precios están por las nubes. Le preguntamos en primera instancia a Fernando Romero, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué los precios están disparándose prácticamente en Bolivia en los últimos meses? Bueno, Mary, hay varias razones para explicar esta espiral inflacionaria que está viviendo nuestro país. Pienso particularmente que la principal causa es un déficit fiscal de 11 años consecutivos que ha generado paulatinamente, y esto se ha visto ya con mayor fuerza la edición pasada a través de una crisis en lo que es el mercado cambiario, donde existe una demanda insatisfecha, a la cual ha tenido que recurrir, incluido el sector formal, a mercados paralelos o mercados informales a tratar de conseguir una divisa para realizar sus transacciones económicas, financieras y de toda índole a un precio más caro que actualmente está rondando los 12 bolivianos. Y eso ha hecho pues que importar, producir y comercializar en el país sea más costoso, y al final el que termina pagando los platos rotos, la transferencia de estos mayores costos financieros, lo termina pagando el consumidor final. Inclusive si tú, como cualquiera, vas a los mercados y las ferias, los productos de contrabando que antes eran baratos y de consumo masivo, han subido en los últimos 6 meses entre un 100 a 200%, incluyéndose productos que antes estaban mucho más baratos que los de la producción nacional. Si eso lo queremos sumar más allá de ese tema monetario, que también tiene connotación fiscal, el tema de los factores climatológicos, de cierta manera es innegable que el contrabando a la inversa está afectando porque existe una masiva venta o comercialización, principalmente a Perú y a la Argentina, de varios productos de la canasta básica familiar que, por ser más rentable para vender en esos países, se desabastece al mercado interno y genera pues una suba de precios y por ende mayor inflación. Y lo que está ocurriendo últimamente también echa más gasolina al fuego, aunque no hay mucha gasolina en el mercado actual, es respecto a la falta de carburantes, ¿no? La estatal petrolera, al haber declarado que no tiene solvencia, liquidez para pagar e importar oportunamente los carburantes, ha generado largas filas, no hay carburantes para que existan las cadenas óptimas de producción y comercialización, y eso ha encarecido también los productos, ¿no? Y no hay que olvidar que también el tema del ágil, la especulación de algunos comerciantes mayoristas y minoristas suma más, ¿no? Porque la gente obviamente está en un espiral de mucha incertidumbre, expectativas negativas, tiene temor a que la situación no mejore a corto plazo,
compra a veces en demasía, pero también ahí aplica el tema de los especuladores que aprovechan para hacer una ganancia extra en época de crisis. Todo eso ha conllevado a que tengamos una inflación del 9,97%, que ha sido muy inteligente el gobierno para que no pase el 10%, sea una inflación galopante, pero sabemos de que la inflación real o de mercado debe ser el doble o el triple de lo que indican las estadísticas oficiales, y de hecho ya a febrero, con lo que tenemos acumulado, ya hemos llegado cerca al 45% de la meta gubernamental, y es un hecho que este año vamos a tener una inflación galopante que no habría que sorprenderse si es que llegaríamos inclusive a cerrar este año con una inflación acumulada del 20%. Las noticias no son alentadoras en ningún caso y las causas son varias. Van desde empezando por el déficit fiscal, pasando por el tema de la cotización del dólar y terminando en los especuladores. Todo eso configura obviamente un escenario para la subida de los precios. Quiero preguntarle a Enrique Ormachea, ¿cómo repercute eso en la sociedad? ¿Será que la gente está dejando de consumir, por ejemplo, ciertos alimentos y que eso puede llevar, por ejemplo, a niveles de pobreza que teníamos antes? ¿Cómo está viendo don Enrique Ormachea desde el punto de vista social este impacto de la crisis económica? Gracias, Mary. Me parece importante, en primer lugar, señalar que estamos hablando del fin o la crisis del modelo rentista del MAS. Y ese modelo ha creado en los últimos 20 años o 25 años una estructura económica que ha favorecido a los sectores que aprovechaban de esta renta, de estos excedentes. Eso ha llevado a que, si uno ve la estructura económica de Bolivia, prácticamente no han habido grandes transformaciones. Tenemos un sector industrial que no ha crecido significativamente, y lo que se ha expandido son los sectores del comercio, de servicios y de transporte, es decir, sectores no productivos. Esto implica que el grueso de la fuerza de trabajo, de la población o de los ocupados, se inserten en estas actividades que se caracterizan fundamentalmente por su alta precariedad, es decir, por sectores que no gozan de estabilidad laboral, que no gozan de servicios sociales, que no tienen beneficios sociales, que no están amparados por una serie de beneficios sociales. Entonces, estamos hablando de una población que ya antes de la crisis se encontraba en situaciones muy graves de precarización laboral, ¿no? Los índices de precarización laboral hacia el 2021, que fueron los últimos datos que sacó el INE en este plano, nos hablaban casi de un 60% de población ocupada en situación de precariedad extrema laboral, según los datos que saca el CEDLA. Entonces, este escenario que estamos viendo ahora, que lo ha descrito muy bien Fernando, definitivamente, pues, si bien afecta a grandes sectores de la población, afecta más a aquellos sectores que se caracterizan por tener bajos salarios y bajos ingresos. Todo hace pensar, pues, que los datos de la pobreza medidas por ingresos, la pobreza medida por ingresos, con seguridad ha sufrido un incremento.
tanto de la pobreza extrema como de la pobreza moderada, seguramente. Como ustedes saben, CEDLA ha hecho una última medición de la pobreza multidimensional en Bolivia urbana, ¿no? Y allí podemos observar cómo, digamos, la pobreza multidimensional, entendida no solo por la medición de ingresos, sino de otros aspectos relacionados a derechos, se ha incrementado. Entonces, estamos definitivamente en un escenario donde los golpes de la crisis están afectando a importantes sectores de la población boliviana. Don Enrique entonces nos dice que afecta fundamentalmente a las personas de escasos recursos y que probablemente esto nos va a llevar a un retroceso en los índices de pobreza, por ejemplo, y los índices sociales. Quiero preguntarle a Fernando Romero si es que existe alguna aproximación respecto a la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de la gente, o cómo se puede medir esto. Bueno, precisamente, Mary, con lo que has compartido es muy fácil, ¿no? No hay que ser un estadística o un genio en economía. Y tú, como ama de casa, sabes muy bien cuál ha sido tu pérdida por adquisitivo, ¿no? Cuando indicabas hace rato, ¿no? De que el incremento de varios productos ha superado el 50%. Y entonces yo hice ese pequeño cálculo en función a información que recogí de algunos centros de abastecimiento mayoristas, se podría decir, aquí en la ciudad de Tarija, y he estimado que en un periodo interanual, es decir, de 12 meses, se ha perdido cerca del 60%, ¿no?, del poder adquisitivo. En pocas palabras, tus 100 bolivianos ahora valdría 40 bolivianos en términos reales porque puedes comprar menos de la mitad de cosas que podías hacerlo a comienzos de la anterior gestión. Y por eso es tan bonito hacer investigación, sobre todo en las calles, en los mercados y en las ferias, porque ahí, como se dice popularmente, no hay tu tía, no te la cuentan, ¿no? Y también uno lo vive en carne propia como consumidor, como comprador. Entonces, se ha estimado que alrededor del 60% ha sido la pérdida o la devaluación de la moneda por términos inflacionarios, lo cual ha generado bastante preocupación, ¿no? Porque cuando ya la crisis toca el bolsillo de la gente, existe mayor presión política y social, mayores presiones para que el gobierno busque solucionar, que hasta la fecha no lo ha conseguido porque no hay esa sinergia con el sector privado, más bien ha limitado las exportaciones, todavía tenemos una presión fiscal importante, la informalidad campea en la economía nacional, como lo dijo Enrique. Entonces, esas personas que tienen trabajos y no empleos formales se han dedicado al comercio, ¿no? Y eso también ha ejercido también que inclusive con la suba del dólar exista mayor inflación. Es una situación estructural que con medidas paliativas no se va a solucionar y también es cuestionable lo que está haciendo el gobierno porque cree que por atacar al sector privado o limitar sus operaciones financieras con ese corralito que existe en el país, aunque no es oficial, pero sí es real y también con limitaciones al comercio exterior va a solucionar, ¿no? Si no, hubiese aparecido el aceite o hubiese aparecido más carne y más barata con el veto de las exportaciones, cosa que no es así. Sin embargo, bueno, creo que en realidad no se puede tapar el sol con un dedo, que gran parte de la población boliviana ha perdido por adquisitivo y esa es la expectativa, algunos pocos, de a ver cuánto será el incremento salarial, que va a ser, creo que, un debate polémico, inclusive dentro de lo político, después de que de 10 años no tenemos un incremento salarial que se estima que al menos va a ser el 10% con la base inflacionaria que ha sido la gestión pasada. Muy bien, Fernando Romero nos dice que el poder adquisitivo de los salarios o de los ingresos habría caído en 60%, lo que significa que si alguien ganaba 1.000 bolivianos, pongámosle, entonces ahora estaría su sueldo valiendo solamente 400 bolivianos. La situación es realmente compleja y él nos introduce a un tema de ineludible charla que tiene que ver con el incremento salarial. Estamos ya en abril, se viene la fecha del 1 de mayo, que es la fecha fatal para anunciar el incremento salarial. Y de eso quiero hablar con Enrique Ormachea y preguntarle cuál debería ser el comportamiento de los trabajadores, del gobierno y de las empresas en este debate
para el incremento salarial. Obviamente los empresarios dicen estamos sufriendo una crisis, no puede ser un incremento muy elevado, pero los trabajadores también dicen queremos un incremento sustancial en estas circunstancias de crisis. ¿Qué dice Enrique Ormachea al respecto? Bueno, desde ya pues los trabajadores van al ser los que sufren fundamentalmente los rigores de la crisis, van a tener seguramente que solicitar ingresos laborales que puedan al menos paliar el nivel de inflación. Sin embargo, es importante remarcar que lamentablemente el movimiento sindical boliviano ha estado pues subsumido al gobierno del MAS de una manera muy fuerte, y los trabajadores de base prácticamente no tienen voz. Esto significa que las direcciones sindicales son prácticamente incapaces de poder representar los genuinos intereses y las necesidades de los trabajadores. En este escenario yo creo que los trabajadores están viviendo un escenario muy difícil, que no les va a ser fácil poder reivindicar sus derechos por esto. Es decir, tenemos una central obrera que en los últimos años lo único que ha hecho es avalar la política estatal en temas laborales, y definitivamente se ha convertido en una traba central para que los trabajadores defiendan sus derechos. Los datos sobre precarización del empleo extremo, etcétera, cada vez la baja de los índices en población que puede tener acceso a mayores ingresos, a beneficios sociales, a derechos laborales, etcétera, 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 nos están, digamos, marcando este escenario. Por lo pronto, digamos, habrá que ver qué es lo que ocurre y si es que los trabajadores logran al menos articular algún nivel de coordinación que pueda sobrepasar a estas direcciones sindicales absolutamente subsumidas a los designios del gobierno de Arce Catacora. De todas maneras, un incremento salarial no impacta en la mayoría de la población, ¿verdad? Tomando en cuenta que la mayoría de los trabajadores bolivianos son trabajadores informales. Bueno, Fernando Romero nos decía que él le gusta hacer estudios en los mercados y que ahí había detectado que el poder adquisitivo del salario cayó en un 60%. Nosotros también nos fuimos al mercado porque queremos conocer la percepción de la gente respecto a esta subida de precios y qué es lo que está haciendo para capear la crisis. Quiero que veamos este compacto de opiniones y de criterios de parte sobre todo de las mujeres, que son a las que nos encontramos cuando fuimos a esta búsqueda. Realmente subió demasiado de algunos productos. La verdad, tenemos que hacer algunos inventos, tenemos que obviar también algunos alimentos. Por ejemplo, la carne, que ya no se consume, es un lujo. A la semana una vez, tenemos que inventarnos algunas ensaladas, más que todo. Ahora, por la época, todo aquello, las verduras, como que sube, como que baja. Entonces, la mayor parte estamos haciendo algunas torrejitas, todo aquello. Es una barbaridad todo, ¿no? O sea que, ¿cómo llorar? No me quedo de otra porque realmente no alcanza nada, para nada, así es. ¿Han subido, siente que han subido mucho? Demasiado, y todos huevos, los días. Yo huevo, mañana es el huevo. Así, o sea que carne creo que ya no hay que comer, ¿no es cierto? Tan caro, 80, 85. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué le diría usted al gobierno respecto a este tema?
Bueno, que se ponga la mano al pecho, ¿no? Y a ver que se ponga en lugar de nosotros. No puede ser. No hay sueldo que alcance, las rentas por los suelos. O sea, es toda una pena, señora. Le digo, yo soy argentina, pero bueno, me fijo todo lo que está pasando. Yo vivo hace muchos años acá. Yo tengo que vender mis películas, tengo que vender libros y hacer una y otra cosa más de magia porque no alcanza, no alcanza. Y eso que yo soy sola ahora, bueno, con mis dos perritas. Mis dos perritas también tienen que comer, entonces, y nada, pues hago lo que puedo. Definitivamente la carne es inaccesible. El pollo, bueno, alguna vez sí, pollito, pero después la carne es inaccesible. Entonces acabé por que me gusten las verduras y hago todo con verduras, ¿no? Así un salpicón con fideíto, con arrocito, con lo que pueda, papita, y a veces me compro chuño. Pues definitivamente es terrible, ¿no? Porque cada que venimos al mercado la plata no nos alcanza, suben las cosas de un boliviano en un boliviano, de dos en dos, y definitivamente ya pues el dinero no alcanza, ¿no? O sea, un kilo de carne tenemos que hacer durar más de lo que antes duraba, ¿no? Tenemos que variar la comida, tenemos que empezar a buscar nuevas opciones de comida. ¿Estás reemplazando algunos alimentos? Por supuesto, porque ya la carne, digamos, es inalcanzable. Está todo disparado en el... ¿Qué le diría usted a las autoridades sobre esto? Que renuncien, que dejen de embolsillarse, que dejen de robar a este país, porque no tenemos plata nosotros, pero ellos sí tienen, para malgastar, para pagar a funcionarios públicos ineficientes que no tienen carrera profesional, abren fábricas que no sirven para nada. Entonces yo creo que la gente debería también reaccionar y deberíamos empezar a pedir la renuncia del presidente y que definitivamente este gobierno salga del país. A la gente se le nublan los ojos cuando le preguntamos sobre los precios en los mercados. Nos hablan de que definitivamente carne están empezando a suprimir de su dieta, están cambiando su manera de alimentarse. Quiero recordarles que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado dice que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para la población. Quiero preguntarle a Fernando Romero cuáles son las salidas a esta situación, cómo hacer para que esta escalada de precios se detenga y para que la estabilidad vuelva también a las familias. Parece una pregunta un poco difícil en un contexto electoral, sin embargo es un estudioso del tema y nos dirá su opinión. Adelante. Bueno, es evidente, como has mostrado, de que esta inflación está reduciendo el presupuesto de muchas familias en el país y está cambiando sus hábitos de consumo, ¿no? Muchos solo comen carne una vez a la semana, se hará asado ya no ves una vez al mes, ya no cada fin de semana. Y eso también limita, ¿no? Cuando existe una inflación, genera también decrecimiento económico o un estancamiento porque lo que compramos menos nosotros significa menos ingresos y movimiento económico para otros sectores de la economía. Es tal vez fácil enunciar estas medidas. Todos sabemos de que se requieren ajustes estructurales para controlar, frenar y tener una inflación moderada. El tiempo no alcanza porque estamos en una época muy electoral, politizada, esperando que las elecciones se realicen en agosto, están en cierta manera en riesgo y eso también pone mucha incertidumbre a la población. Y bueno, algo coyuntural, algo que se tiene que hacer ya en los próximos 6 meses y en ese gobierno es tratar en la medida posible de aminorar los impuestos y aranceles por la importación en sectores claves para la economía nacional. Es evidente de que los dólares no van a aparecer y menos dólares baratos, entonces se tienen que aminorar los costos de importación en sectores como el agropecuario, alimentos, construcción, comercio. También creo que es prioridad el tema, no solamente la seguridad alimentaria, sino la salud pública, porque hay miles de bolivianos en el país que están sufriendo porque no hay medicamentos o si hay, están muy caros, ¿no? Y no es como que tal vez uno puede dejar de comer carne una semana, pero el medicamento que tienes que hacer un tratamiento no puedes esperar de aquí un mes, ¿no? Porque la vida corre riesgo. Y también el tema creo que es hablar un poco de luchar, eso creo que está en manos del gobierno, contra el contrabando a la inversa, evitando de que existe ese flujo masivo de productos hacia mercados
ilegales de Perú y la Argentina, ¿no? Porque si no es generar desabastecimiento y aumento en el crecimiento de los precios en la economía nacional. Tercero, creo que, como has evidenciado, también existe cierta especulación. No hay un control óptimo en las cadenas de comercialización, donde algunos están aprovechando para hacer su agosto en estas épocas de crisis y tratar de generar mayores ingresos, ¿no? Con la desesperación y incertidumbre de la gente. Creo que se debe no fijar precios, pero sí controlar para evitar esos aspectos ilegales, porque no solamente es tarea real del gobierno, sino que también de las entidades municipales a través de sus intendencias. Para ello también está lo que es el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Y finalmente, una medida que es también paliativa, hay que reconocerlo, pero necesaria. El Estado debe buscar algún tipo de financiamiento externo o interno que garantice, al menos durante los próximos 6 meses, la provisión oportuna de carburantes. Si no hay carburantes, no solamente se incendia el tema político-social, sino que también falta lo que es la sangre para la economía, ¿no? Para el transporte, para el comercio, para el turismo, para la producción, para la comercialización. Hemos visto que a medida que han faltado los carburantes, los precios han subido, ¿no? Y si eso sumamos los factores climatológicos, el tema político, la incertidumbre, ha hecho que la inflación siga adelante, ¿no? Yo tengo la esperanza que cuando entre un gobierno diferente, con una política económica y una economía política distinta al actual, donde esté más aperturado a las inversiones, al sector privado y sobre todo que sea una economía pro mercado, las cosas van a cambiar y ellos van a tener quienes van a hacer la implementación seguramente de medidas de shock o de reajuste, y con un modelo diferente, pues ya podremos hablar de frenar la inflación de manera sostenible y evitar que eso siga con una escalada tan preocupante como estamos viviendo en los últimos meses. Muy bien, mucho se habla de la necesidad de medidas de ajuste estructural, ¿no? Y cuando escuchamos este término, esta frase, se nos vienen a la memoria épocas en las que los trabajadores tuvieron que apretarse los cinturones para que esas medidas se apliquen. Por ejemplo, si se levanta la subvención, suben los combustibles, ¿a quién le afecta? Nuevamente a los trabajadores. Por eso quiero preguntarle a Enrique Ormachea, ¿cuál va a ser la actitud de los trabajadores frente a esta realidad que se viene? Todos hablan de este ajuste, es inminente, los trabajadores otra vez van a tener que ser quienes se ajusten los cinturones como ha sucedido en el pasado. La época de la UDP ha sido muy difícil y de hecho ya hay gente que compara este periodo con entonces. Díganos, Enrique Ormachea, ¿cuál es la situación para los trabajadores en ese contexto? Bueno, la situación no va a variar para los trabajadores con un nuevo gobierno. Nosotros tenemos por experiencia lo que ha ocurrido en todo el periodo neoliberal, donde se ha afectado fundamentalmente a los trabajadores en sus ingresos, en sus derechos, etc. Los trabajadores han vivido esta experiencia del MAS, creyeron en ella y nuevamente se han visto defraudados. Lo que viene permite avisorar que las medidas de ajuste van a nomás a seguir impactando sobre las espaldas de los trabajadores. Y en ese sentido, vuelvo a reiterar lo que hablaba hace un rato. Solo los trabajadores organizados, con independencia sindical efectiva y verdadera, pueden ser capaces de enfrentar un escenario próximo que va a ser muy difícil para ellos. Cualquiera sea el gobierno que venga en adelante, sea del MAS, sea de los sectores de la oposición tradicional, van a descargar el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Y es ahí donde las organizaciones sindicales deben volver a jugar un rol central en defensa de los derechos de sus afiliados. Esa es la perspectiva que nosotros vemos en CEDLA. Y la experiencia histórica señala que así ha sido. Solo la movilización de los trabajadores, sus luchas, han permitido obtener derechos y reivindicaciones importantes. Bueno, esa es la realidad entonces. Fíjense que tenemos opiniones divergentes en el programa. Fernando nos habla de la necesidad de ir a una economía de mercado.
Enrique nos dice, los trabajadores son los que cargan en sus espaldas con esta situación. Quiero devolverle la palabra a Fernando para preguntarle qué debería pasar con los trabajadores, con la gente de escasos recursos en este retorno a la economía de libre mercado. Va a ser un cambio importante, ¿no? Cualquier medida de shock o de ajuste de un modelo económico donde se ha mal acostumbrado de cierta manera a tener una inflación baja, a las subvenciones, subsidios y programas y políticas sociales, donde se ha dado un apoyo financiero muy alto a sectores vulnerables, pero también en términos generales a gran parte de la población a través de la subvención a los carburantes. Y eso ya es un sueño que en algún momento tenemos que despertar, ¿no? Al igual que el tipo de cambio, al igual que pagar en algún momento un precio real de mercado o próximo al menos al internacional, porque el daño es muy grande, no podemos seguir con algo que es ya insostenible, ¿no? Entonces, cuando se hagan esos ajustes, estas políticas importantes, obviamente va a tener un costo social elevado, como ha sucedido con la Argentina, con las salvedades, donde ha incrementado la desocupación y la pobreza, pero recientemente la misma ya ha reducido, ¿no? Ya ha existido superávit fiscal, ya ha existido inflación en menos del 40% de la pobreza urbana en Argentina. Entonces, siempre va a haber un momento para salir de crisis que va a ser costoso, va a ser traumático de cierta manera y obviamente antipopular, ¿no? Porque si ya te han acostumbrado a darte bonos, subsidios y otro tipo de ayudas financieras, entonces que te lo quiten paulatinamente, nadie va a ser del agrado, nadie va a estar feliz o contento, pero hay que pensar a largo plazo en el bien común y que obviamente los trabajadores informales van a sufrir, yo creo que todos más o menos que otros, pero todos van a sufrir un cambio importante de un modelo económico, de un modelo de administrar las finanzas públicas, pero todos son ciclos, ¿no? Y yo creo que el ciclo del socialismo y de este modelo donde el Estado ha sido el principal agente económico y político tiene que cambiar a uno donde sea más abierto a las inversiones extranjeras, donde exista seguridad económica y jurídica, donde sea una economía pro mercado, ¿no? Donde creo que no solamente hay que pensar cómo vamos a resolver la crisis de un momento, sino cómo puedes tener un crecimiento económico sostenible y también hasta amigable con el medio ambiente. Va a tener costos sociales importantes, es creo que ineludible y indudable que ocurre esto, pero hay que hacerlo, no hay que tener miedo. Creo que hay que acompañar con diferentes políticas, cambiar la normativa laboral, de inversiones, jurídica, la tributaria, no solamente pensar en lo económico, y pienso que este camino va a ser dificultoso, pero luego, como siempre, hay la luz al final del túnel y el cambio creo que en primera instancia debe ser con las elecciones que se realicen en agosto y con el cambio de un nuevo gobierno, espero diferente en noviembre de esa gestión. Bueno, entonces el mensaje sería apretarse los cinturones al principio, que van a ser malas noticias para todos, pero después las cosas podrían mejorar. Esa es más o menos la idea que nos trae Fernando. Yo a él quiero agradecerle por haber participado en el programa porque sé que tiene una obligación de padre. Así es que gracias, Fernando, por haber estado en el programa. Yo me voy a quedar un ratito más con Enrique Ormachea para hacerle una pregunta. Sí, mil disculpas, tengo que ir a recoger a mi princesa, pero ha sido un placer en estos minutos compartir, intercambiar ideas, criterios y también algunas soluciones en eso que nos aqueja a todos, ¿no? Una economía que está pasando un momento difícil, pero con criterios y aportes como hace Enrique a través de su organización y también nosotros desde el Colegio de Economistas, creo que ojalá sean tomados en cuenta pensando que van a venir días mejores. Les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Fernando. Ahora sí, quiero retomar lo último que nos decía el presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Él estaba hablando del tipo de modelo que deberíamos tener en Bolivia. Sobre eso quiero preguntarle a Enrique Ormachea, ¿cuál debería ser ese modelo ideal? Tomando en cuenta que el MAS sí había apostado por un modelo estatista, en fin, pero que terminó también en una severa crisis económica. ¿Cuál sería la idea de un modelo amigable con los trabajadores, amigable con el medio ambiente, pero a la vez un modelo social y que sea, pues, que sea capaz de sustentar las finanzas del Estado? Bueno, hemos sido testigos, pues, del fracaso del modelo neoliberal y también hemos sido testigos del fracaso de este gobierno. Por lo tanto, la pelota está en la cancha de los trabajadores. Son los trabajadores los únicos que van a poder definir su futuro y poder definir cuál es ese modelo del que se habla y que sería
y esté representando sus propios intereses. CELA plantea ese tema desde hace 40 años, porque considera que son los propios trabajadores los que van a cambiar su situación de manera concreta, específica y en el plano histórico. CETLA no da recomendación sobre ningún modelo. Lo que nosotros hacemos es discutir con los trabajadores las orientaciones de las políticas públicas, cómo éstas les van afectando, para dotarles justamente de una serie de insumos que les permita a ellos enfrentar estos procesos que se viven en el plano de la economía, en el plano de los ingresos, etc. Ese es nuestro rol y creemos que los trabajadores en algún momento tendrán que asumir estos retos y plantearse perspectivas que les permitan realmente ir avanzando en la conquista de derechos. Muy bien, Enrique Ormachea, le agradezco muchísimo por haber participado en el programa, por habernos traído esa visión de una institución, además, que trabaja muy de cerca con los trabajadores, con la gente que está ahora también en una situación de informalidad y de precariedad laboral. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con usted. Gracias, Mary. Un saludo a todos los oyentes de su programa. Muy gentil. Muy bien, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, les agradezco por habernos seguido y acompañado en este tema tan importante para los bolivianos y las bolivianas, el tema de la crisis económica y cómo está impactando en los bolsillos de la gente. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en Facebook en Sumando Voces Bolivia, estamos en X en Sumando Voces Bo, en TikTok somos sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Recuerden, Sumando Voces es un medio de la sociedad civil y sobre un tema que le interesa a la sociedad civil estaremos de vuelta el próximo jueves. Nos vemos entonces.